Bueno, buen día hermano, feliz sábado para todos, una alegría estar reunidos. Quisiéramos comenzar la meditación de este sábado invocando la presencia de Dios, así que quisiera invitarlos para que puedan inclinar sus cabezas donde están y podamos orar juntos. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, estamos aquí para agradecerte por las bendiciones recibidas durante la semana, por los cuidados, por guiarnos en cada momento, en cada decisión, en cada momento. Queremos rogarte en especial en este momento que tú puedas acompañarnos para que al abrir tu palabra podamos entender el mensaje y también que fortalezcas nuestra voluntad para obedecerte y servirte mejor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos todo en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, pueden observar en la filmina, el título del tema de hoy es Dios reclama su derecho de autor. Está basado en un pasaje del Antiguo Testamento, en lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, el verso 1. Ahí nos comenta este profeta lo siguiente: Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Bien, cuando vemos un hermoso cuadro que nos llamó la atención, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Lo primero que nos viene a la mente es quién es el pintor, o por lo menos quién es el fotógrafo, en el caso de que sea una fotografía. Porque, bueno, queremos conocer el autor, porque reconocemos su buen gusto, los derechos sobre su obra. Y, bueno, cuando vemos un auto nuevo que nos llamó la atención, preguntamos enseguida a qué marca es o quiénes son los fabricantes, porque queremos saber quién lo hizo. Y si leemos un buen libro que nos gusta, nos interesa saber quién es el autor, porque valoramos sus ideas y talentos, respetamos el derecho de autor, porque es honesto reconocerlo, porque hay leyes también que amparan el derecho de autor. Y si somos sensatos, también debemos reconocer que este mundo no se pudo hacer solo, ¿sí? Existen demasiadas evidencias maravillosas que proclaman justamente de manera inequívoca a su creador, lo que se llama la teoría del diseño inteligente, y que también señalan su propósito, que es justamente proteger y hacer felices a sus criaturas. Por lo tanto, me parece razonable de nuestra parte reconocer a su autor y el derecho que tiene sobre su creación y sobre todo lo que hizo. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, podemos afirmar que somos de Dios por creación, por derecho de creación. Génesis 1 y 31 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 31 también: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno y bueno en gran manera. Salmo 24, el versículo 1 y 2 nos comenta: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y Salmo 33, el verso 6 al 9, nos comenta también lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así que Dios reclama su derecho sobre la creación por ser el dueño de este mundo, porque es el creador de todos, del reino animal, del reino vegetal, de los minerales, del hombre, podemos decir del macro o del microcosmo. Sin embargo, la Biblia dice también que hay quienes lo rechazan como creador. Y justamente a estas personas que lo rechazan como creador no los llaman necesariamente sabios. El Salmo 14:1 nos comenta lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Sí?
Pensemos y reflexionemos en esto que acabamos de leer para no entrar en esa categoría, por no reconocer justamente el derecho de autor que Dios tiene como creador de todo. No sea que justamente entremos en esa categoría, como dice la Biblia, de necios. Pero bueno, el pecador no entiende ese punto porque está enfermo, está afectado y padece, podemos decir, una terrible enfermedad que llamamos yoitis. ¿Sí? ¿Qué significa yoitis? Significa yo y siempre yo. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Las Sagradas Escrituras, hablando de la enfermedad de yoitis, dice que es gravísima. El primer caso que la Biblia confirma de esta peste justamente se registró en el cielo con Lucifer cuando se rebeló contra Dios, ahí en Apocalipsis 12. Y en la tierra, debido también a que Adán y Eva no siguieron las recomendaciones preventivas que Dios les especificó también, la yoitis llegó a ser una pandemia orbi, es decir, un contagio masivo en toda la población mundial. Entre los síntomas de contagio podemos mencionar que el enfermo de yoitis, como decíamos recién, no reconoce que Dios es el dueño del mundo y de todo su contenido, usurpa lo que es propiedad de Dios, cree que tiene el pleno derecho de usufructuar desenfrenadamente el mundo y todo su contenido, y bueno, obviamente quiere vivir al margen de las recomendaciones dadas por Dios en la Biblia, quiere vivir sin leyes, ¿sí? Y bueno, obvio que no le va bien ni le va a ir bien en el día del juicio. Pero bueno, lo más triste de todo esto es que no reconoce los tiernos cuidados, los amorosos cuidados que Dios prodiga a sus hijos. Sin embargo, las instrucciones del dueño desde el principio fueron claras. Génesis 2:15 dice ahí que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios realiza una especie, podemos decir, una especie de comodato con el hombre porque le da la tierra en condición de préstamo, porque la use, para que pueda proveer justamente para su sustento, para su familia, pero con la condición de que la cuide y la administre bien. Es decir, el hombre es un administrador, un mayordomo de todos los recursos que Dios le ha concedido. Y como señal o muestra de lealtad a su creador, como recordatorio también de su señorío y de su amor, el Señor requiere el diezmo y las ofrendas de todo lo que la tierra produzca. Malaquías capítulo 3, del 7 al 10, ahí Dios le dice a Israel, pero también nos dice a nosotros lo siguiente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y proveedme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Utilizando otro salmo, el Salmo 19, el versículo 1, dice que los cielos cuentan también ahí la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¿Sí? O sea, la naturaleza muestra el amor de Dios para con el hombre. Dios podría haber hecho al hombre, ciegos o daltónicos, o podría haber creado todas las cosas iguales o en blanco y negro, ¿sí? Pero bueno, nos hizo con la capacidad de gozar de todo lo creado de la naturaleza. También podría habernos hecho criaturas así no biológicas o entes, una especie de robot sin la capacidad de disfrutar de la creación. Pero bueno, nos dio los sentidos para disfrutar de las maravillas de todo lo que hizo.
Sin embargo, el que sufre de yoitis no alcanza a entender, no alcanza a interpretar el amor de Dios puesto de manifiesto en toda su creación, porque tiene justamente afectadas las capacidades espirituales, afectivas, cognitivas, etcétera. Porque bueno, después de recibir tantos beneficios, tantas bendiciones, pretende desentenderse de sus responsabilidades para con su padre, que es el creador, así como una especie de hijo ingrato y mal aprendido. Hace un tiempo atrás conocí una mujer que era muy pobre, viuda, vivía sola en una casita muy humilde, una viejita, que bueno, había criado su única hija con amor, con mucho esfuerzo y sacrificio, le había dado lo mejor que le había podido regalar, pudo hacerla estudiar y la chica se había recibido, había terminado de estudiar, era contadora y entonces se había independizado porque tenía un buen empleo, pero lamentablemente se había olvidado completamente de su madre, ¿sí? Esta mujer me contaba llorando que su hija le decía: yo gano mi dinero y no tengo que darle nada a nadie ni rendirle cuenta de mi vida a nadie, ¿sí? Una situación bastante fea y horrible. Bueno, de igual manera actúa el que está enfermo de yoísmo, ¿sí? No reconoce las obligaciones que tiene para con Dios, que es su Padre. Y bueno, no es que Dios necesite alguna cosa de alguien, lo que sí Dios espera es que nosotros mostremos amor verdadero por lo que Él hizo, por lo que hace y por lo que hará en nosotros si se lo permitimos. Salmo 50, verso 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Está bien? Bueno, en segundo lugar, podemos afirmar y decir, según lo que entendemos en la Biblia, que somos de Dios, ¿sí? Nuestra vida es de Dios, porque Él es nuestro sustentador. ¿Está? Hay muchos pasajes en la Biblia que afirman esto, pero uno cortito nos dice ahí en Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿sí? Dios no solo creó el universo y todas las cosas maravillosas que hizo y se desentendió completamente, es decir, abandonó para que siguiera su curso normal, sino que justamente estableció leyes físicas, químicas y también sostiene estas leyes para que este mundo y el universo continúe funcionando después de la creación y pueda cumplir el objetivo por el cual se lo hizo, se lo formó. Bueno, y esto lo vemos en el orden, por ejemplo, en la complejidad de todos los niveles de organización, desde las partículas más pequeñitas, subatómicas, ¿no? Como el electrón, pasando por todos los niveles de organización, ¿sí? Los átomos, las moléculas, las células, los tejidos, los sistemas, los organismos o individuos, las poblaciones, las comunidades, ¿sí? El ecosistema y la biosfera o el mundo en sí mismo. Dios también nos sustenta y nos fortalece al darnos la fuerza para poder trabajar, para poder conseguir nuestras cosas, ¿sí? Hay algunas personas que me han dicho: bueno, yo tengo lo que tengo porque me forcé, me rompí para conseguirlo. Y está bien, pero bueno, Dios es el dador de la sabiduría y también de la fuerza para conseguir lo que tenemos. Deuteronomio capítulo 8, 11, 17 y 18 dice lo siguiente. Aunque podemos leer todos los versículos del 11 al 18, solamente voy a leer estos tres. El versículo 11, verso 17 y el 18 de Deuteronomio 8. Dice ahí: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dará poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. ¿Sí? Bueno, pero el enfermo de yoitis no reconoce a Dios, ni sus derechos, nunca da, ¿sí? Y encima exige, pues se ha olvidado que Dios es el dueño de todas las cosas. Pensando en todo esto,
Sí, debe ser muy feo criar un hijo, educarlo, sostenerlo materialmente, ¿no? Darle el afecto, cariño. Y cuando crece se independiza, ¿no es cierto? Y no reconoce el derecho que el padre tiene sobre sus cosas, sobre su hijo, ¿no es cierto? Y bueno, y de ninguna forma reconozca ahí su responsabilidad para con sus padres, ¿sí? Bueno, Dios es una especie de padre también que ha caído en desgracia. Y sí, lo dice la Biblia. Isaías capítulo 1, versos 2 y 3 nos comenta: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelan contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sí? Bueno, se reconozca o no, le pertenecemos al Señor. Lo triste de todo esto es que, bueno, muchas veces con una actitud así de rebeldía, hay muchas personas que demuestran tener un orgullo enfermizo, patológico, ¿no? Y un yoísmo, como decíamos al principio, fatal, ¿no es cierto? Que nos lleva a la destrucción o a la autodestrucción, ¿sí? Bueno, y en tercer lugar y último, queremos decir que somos de Dios por redención, ¿sí? Porque Él nos redimió, porque nos rescató. ¿Y de qué nos rescató? Bueno, la Biblia dice en varias partes que nos rescató del pecado y de la muerte eterna. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Sí? Romanos, por ejemplo, otro pasaje fabuloso, maravilloso del Nuevo Testamento, el capítulo 5, el verso 6 al 8, también nos comenta más o menos la misma idea. Y dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Así que somos de Él por creación, pero bueno, al caer cautivos, rehenes del diablo, Dios paga ahí un alto precio para rescatar a la raza humana. Por esta razón somos, podemos decir, doblemente de Dios, ¿sí? Por creación y por redención también. Isaías capítulo 43, el verso 1, como leímos al principio, dice eso: así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Está bien? Isaías 43, 1. Cuenta una historia que un niño había fabricado un lindo bote, pero bueno, jugando en un lago, si en un descuido, una ráfaga de viento se lo llevó de sus manos, así que bueno, lo perdió aparentemente. Varios días después, andando en el pueblo, lo pudo ver expuesto en una vidriera, ¿sí? En un comercio de ahí de la ciudad donde vivía. Entonces entra muy contento, y le dice al vendedor: deme un bote. Y el vendedor le contesta: ¿es tuyo? ¿O va a ser tuyo cuando me lo pagues? Entonces el chico se fue a su padre y le contó todo lo que había sucedido y le pide el dinero justamente para poder comprarlo. El padre accede, le da el dinero que necesitaba para comprarlo y se fue y lo compró. Pero bueno, al salir del negocio lo abrazaba con todas sus fuerzas y decía: mi botecito, ahora 2 veces mío. Mío porque te hice y mío porque te compré. ¿Está bien? Bueno, Jesús también nos dice eso, ¿sí? Somos 2 veces de Él, porque Él nos hizo y porque también Él nos redimió. Bueno, y como decíamos, también nos sustenta, ¿no?
y en su amor y su misericordia nos adoptó como hijos suyos, ¿sí? Así que bueno, tenemos que pensar en todas estas cosas que venimos hablando. Tenemos que reconocer el derecho de propiedad que Dios tiene sobre nuestras vidas, porque le pertenecemos al Señor, porque como decíamos recién, Él nos creó, nos redimió y adoptó, y también nos sustenta, ¿sí? Así que tenemos que despojar toda actitud de rebeldía, de independencia para con Dios, y entregar nuestros corazones y nuestras vidas en sus manos, ofrendando lo mejor de nuestro ser, ¿sí? Ofrendando nuestro tiempo, nuestros dones y talentos y también nuestros recursos, ¿sí? Porque Dios dice justamente que Él es nuestro creador y nuestro redentor. Bueno, que Dios nos bendiga, que podamos pasar un lindo sábado en compañía de nuestros hermanos, los que tenemos cerca, y también de nuestra familia. Y entonces vamos a terminar orando. Querido Señor, que estás en el cielo, pero que también estás con nosotros, queremos agradecerte, darte las gracias, porque eres nuestro creador, nuestro redentor y sustentador. Queremos pedirte perdón y rogarte humildemente que nos limpies de todo el mal, que nos ayudes a reconsagrar nuestras vidas por completo, para que justamente en todo lo que hagamos podamos reconocerte por lo que tú eres, nuestro Dios. Perdona nuestra ingratitud, nuestra negligencia. Queremos rogarte, Señor, que nos acompañes, podamos reflejarte en todo momento y en cada situación. Límpianos del mal y prepáranos para el reino de los cielos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios nos bendiga, que pasen un lindo sábado y Dios mediante nos estaremos viendo.